Bienvenidos a Biblia en Escena. Hoy vamos a explorar el momento más dramático de la historia humana. Imagina el Edén, un lugar donde el miedo no existía y la conexión con Dios era total. Pero esa perfección incluía el regalo más peligroso, el libre albedrío. Sin la capacidad de elegir, el amor de Adán y Eva no sería real. En este escenario entra la serpiente. No la imagines solo como un animal, sino como la personificación de la astucia. Su objetivo no es obligar, sino distorsionar la realidad. Ella no niega a Dios, pero siembra la duda sobre su bondad. Al susurrar "no moriréis", apela al deseo humano de trascendencia y conocimiento sin límites, sugiriendo que Dios les oculta algo grande. Analicemos profundamente lo que pasó por la mente de Eva mientras Adán observaba a su lado. La tentación funcionó en 3 niveles que todavía nos afectan hoy. Primero, el deseo físico. El fruto era bueno para comer. Segundo, el deseo estético. Era agradable a los ojos. Y tercero, el orgullo. Era codiciable para alcanzar sabiduría. La rebelión no fue por hambre. Fue el deseo del corazón de ser independiente del Creador. Fue la decisión de la humanidad de querer ser su propia autoridad moral. Al morder el fruto no se convirtieron en dioses. Descubrieron su propia fragilidad y, por primera vez, el peso del pecado entró en el mundo. Inmediatamente después, el silencio del jardín se volvió aterrador. La armonía se rompió y la transparencia desapareció. La desnudez, que antes era natural, ahora les causaba vergüenza. Cuando Dios llama preguntando ¿dónde estás tú?, no lo hace por ignorancia, sino para darles la oportunidad de confesar. Pero el pecado trajo la autojustificación. Adán culpó a Eva y de paso a Dios por dársela. Eva culpó a la serpiente. Este patrón de culpar a otros para evadir nuestra responsabilidad nació ese día y sigue rompiendo relaciones miles de años después. El miedo reemplazó a la confianza y la culpa se convirtió en la nueva compañera de la humanidad. La salida del Edén no fue un acto de odio, sino una consecuencia lógica de la separación voluntaria de la fuente de vida. El mundo perfecto ahora tendría espinos, sudor y dolor. Fueron expulsados para evitar que comieran del árbol de la vida en su estado de pecado, lo que habría significado vivir en sufrimiento para siempre. Pero en medio de la tristeza vemos el primer destello del Evangelio. Dios mismo hizo algo lleno de gracia, los vistió con túnicas de piel. Esto nos enseña que el pecado requiere un sacrificio para ser cubierto. Terminamos con la gran promesa de Génesis capítulo 3. Un descendiente de la mujer vendría un día a aplastar la cabeza de la serpiente, dándonos la esperanza de que el paraíso perdido un día será recuperado. Llegamos al final de este capítulo y es inevitable preguntarnos qué significa la caída para nosotros hoy. No debemos ver esta historia simplemente como un relato sobre la desobediencia o una fruta prohibida en un jardín lejano. Lo que ocurrió en el Edén fue el inicio de la condición humana tal como la conocemos. Esa lucha interna entre lo que sabemos que es correcto y nuestros impulsos de independencia. El pecado en su esencia no fue un error de conducta, sino una ruptura de la relación más importante de nuestras vidas. Al elegir creer en la mentira de la serpiente, Adán y Eva intercambiaron la presencia de Dios por el peso de su propia opinión, y ese es un intercambio que a menudo seguimos repitiendo en nuestra cotidianidad cuando intentamos llenar los vacíos del alma con cosas temporales. Sin embargo, la verdadera enseñanza de este episodio no termina con la expulsión, sino con la fidelidad de Dios. Aunque el paraíso se cerró y una espada flamígera guardó el camino al árbol de la vida, Dios no abandonó a su creación a su propia suerte. La sentencia de muerte fue real, pero la promesa de una victoria futura fue aún más poderosa. Al vestir a la primera pareja con pieles, Dios estableció un principio eterno. El amor divino está dispuesto a cubrir nuestra vergüenza a un alto costo. La historia de la caída es en realidad el prólogo de la historia de la redención. Es el recordatorio de que, aunque vivimos en un mundo con espinos y dolores, no fuimos diseñados para el caos, sino para el deleite y la comunión.
Hoy, al cerrar esta escena, te invito a reflexionar sobre esto. La caída explica por qué el mundo está roto, pero la promesa de Dios explica por qué todavía hay esperanza. El mismo Dios que buscó a Adán entre los árboles sigue buscando al ser humano hoy, invitándonos a dejar de escondernos tras nuestras propias excusas. El camino de regreso al Edén no es hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante a través de la fe en aquel que vino a aplastar la cabeza de la serpiente definitivamente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Biblia en escena. En nuestro próximo encuentro, veremos cómo la semilla del pecado comenzó a dar sus primeros frutos amargos en la historia de dos hermanos, Caín y Abel. No olvides suscribirte y compartir este mensaje de esperanza. Nos vemos en la próxima escena.